Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa comienza la gran fiesta deportiva, el Mundial de Fútbol, pero no todo lo que brilla es oro. Dinero, coimas y paraísos fiscales en el deporte más popular del planeta. América Latina y por qué la izquierda no pudo hacer una reforma fiscal para los más pobres. México y el escándalo del lavado de dinero que sacude al Partido de Acción Nacional en medio de la campaña electoral. Y el último capítulo de Centroamérica, hoy Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Vamos a hacer una fe de rata sobre el programa 23 que se emitió en mayo de 2018 en la nota sobre los Big Four, las 4 auditoras internacionales que manejan los hilos de la elusión y evasión fiscal del planeta. Presentamos al economista y sociólogo Daniel Albarracín como asesor político del Grupo Europarlamentario Izquierda Unida. En realidad, el nombre de esta agrupación europarlamentaria es Izquierda Unitaria y no Izquierda Unida. Pedimos disculpas por este error y ahora sí comenzamos con nuestro programa. Es el espectáculo más popular de la Tierra y para los que nos encanta el fútbol es una gran fiesta. Cientos de millones de personas seguirán el Mundial de Fútbol en Rusia y podrán disfrutar de los mejores jugadores y del espectáculo multicolor de las hinchadas. Pero ay, el fútbol y el Mundial tienen también un lado muy pero muy oscuro. La popularidad del juego, mezclada con las leyes del actual capitalismo, han comercializado tanto al fútbol que hoy tiene todos los vicios de la fiebre del oro. Las denuncias de corrupción de la FIFA, órgano máximo del fútbol mundial, los oscuros manejos de contratos multimillonarios, el uso de paraísos fiscales, tanto por parte de jugadores como de entrenadores y clubes, se han vuelto moneda corriente del fútbol. El caso más resonante fue el escándalo de la FIFA. En mayo de 2015, la justicia estadounidense reveló que 14 personas estaban acusadas de fraude y lavado de dinero por la venta de derechos deportivos entre el CONMEBOL, que es la Asociación de Fútbol de Sudamérica, y el CONCACAF, que agrupa la Asociación de Fútbol del Caribe y Norteamérica. El escándalo fue el comienzo del fin de la carrera de Sepp Blatter al frente de la FIFA, que es el máximo organismo mundial de fútbol. También la leyenda del fútbol francés Michel Platini, presidente de la Asociación de Fútbol Europeo, la UEFA, tuvo que renunciar a su cargo. Pero ni las renuncias, ni la investigación, ni las condenas y arrestos han purificado el fútbol a nivel institucional, como comentó desde Buenos Aires a Justicia Impositiva el periodista deportivo de Página 12 Gustavo Veiga, que ha cubierto mundiales desde 1986 y que es autor de La Vuelta al Fútbol en 50 historias. La FIFA no se ha autodepurado, ni mucho menos, y si tuvo un grado de autodepuración fue mínimo. En este escándalo de las coimas se vio empujada por las pesquisas del FBI, de la propia justicia suiza, para entregar cabezas. Fueron cayendo varios dirigentes, de hecho algunos están detenidos y con condena en Estados Unidos. De modo tal de que yo creo que si hubo una autodepuración consciente mínima, fue a instancias de cómo los fue empujando la situación a los dirigentes principales de la FIFA. Los papeles de Panamá, publicados en abril del 2016, fueron una clara prueba de que los cambios en la FIFA eran cosméticos. Según los documentos del bufete de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había participado en dudosos contratos televisivos cuando era director de servicios legales de la UEFA, la Organización Europea de Fútbol. Los papeles de Panamá también pusieron sobre el tapete el tema de los derechos de imagen de los jugadores de fútbol, uno de los negocios que más creció en las últimas décadas. Según los documentos, el mejor jugador de fútbol del mundo, el argentino Lionel Messi, había usado empresas fantasmas en paraísos fiscales para la elusión de impuestos. Messi no estaba solo. Entre otros aparecían el chileno internacional Iván Zamorano y el mismo Michel Platini.
Los llamados Football Leaks, en diciembre del 2016, mostraron cómo la elusión y evasión fiscal de grandes estrellas del fútbol era una práctica cada vez más extendida. Hoy en la liga inglesa, las autoridades impositivas están investigando a 181 jugadores de 51 clubes de la primera y segunda división. En España, las autoridades impositivas tienen una larga batalla con las grandes estrellas del Real Madrid, Barcelona y otros equipos. El número 2 a nivel mundial, Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, es uno de los que está en la mira, acusado hoy por las autoridades impositivas de un fraude de más de 15 millones de euros. En septiembre del 2017 comparecieron ante el Parlamento Europeo representantes de la FIFA y de la UEFA. Los europarlamentarios acusaron a estas instituciones de actuar como facilitadoras de un sistema corrupto que permite la ilusión y evasión fiscal de jugadores y clubes. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, miembro de la Comisión de Panama Papers, explicó a Justicia Impositiva por qué piensa que la FIFA y la UEFA actúan como facilitadores de la ilusión y evasión fiscal. Nadie ha afirmado parlamentariamente la responsabilidad penal de la FIFA o de la UEFA como organizaciones. Lo que sí se ha puesto de manifiesto es que no ha habido ni un solo pronunciamiento, ni una sola política que responda a las evidencias acumuladas de que el mundo del fútbol es un mundo altamente corrupto, donde se mueven cantidades absolutamente estratosféricas de dinero y que consiguen movilizar las energías de todas las tramas de favorecimiento y facilitación de la evasión, el fraude, la ocultación de fortunas y delitos fiscales con la ayuda especializada de todo tipo de despachos jurídicos que están orquestados para asegurar ese objetivo. ¿Qué se necesita para cambiar esta situación? La transparencia y la legalidad, incluida la legalidad penal, empleada a fondo. Y, por supuesto, una estrategia de prohibición, no solamente de tramas de fraude, evasión y delito fiscal, sino también de prohibición de las amnistías fiscales. Pero lo relevante a este respecto no es no solamente señalar la cultura en el mundo del fútbol y el comportamiento de esos futbolistas, sino el hecho de que hay todo un conjunto de despachos, consultorías y asesoramiento especializado que son cooperadores necesarios del delito y que por tanto incurren en responsabilidad penal. Esto es fundamental. Los abogados que defienden a Messi o a Ronaldo o a Falcao o a Mourinho con sus fortunas multimillonarias en evasión fiscal y en delitos fiscales, esos abogados no están ejerciendo sin más el legítimo derecho a la defensa. Son cooperadores necesarios del delito, porque esos futbolistas no habrían podido perpetrar sus delitos de no haber sido orientados expresamente para conseguir ese efecto por los asesoramientos que participan en esas tramas delincuenciales. Desde Bruselas, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, miembro de la Comisión de Panama Papers del Europarlamento. Una de las grandes deudas de nuestras democracias es la incapacidad de reducir la enorme desigualdad de América Latina. Ahora, ¿cómo se hace para disminuir la desigualdad, sea en América Latina o en cualquier otra parte del mundo? Nuestro punto de partida es que no basta con el crecimiento económico, no es cosa de crecer económicamente nada más y se va a acabar la desigualdad y la pobreza. Como se vio en las últimas 2 décadas, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, sobran los casos de sociedades en que la economía crece y también crecen la desigualdad y la pobreza. Consideramos entonces que la distribución de la riqueza es fundamental. Una manera obvia de reducir la desigualdad es aumentar los ingresos de los que menos tienen. Tomemos el ejemplo de México. Si subimos el salario mínimo mensual de $132 a $200, por ejemplo, eso empezaría a mover el amperímetro de la desigualdad. Otra vía, además de la salarial, son los servicios públicos, porque los pobres dependen más que nadie de estos servicios. Si se ofrecen servicios públicos gratuitos y de calidad, mejora por un lado el bienestar de la población y por el otro el ingreso, porque muchas veces los pobres, por falta de acceso a servicios básicos, terminan pagando desde remedios hasta visitas médicas o hasta útiles escolares, que les van comiendo los ingresos. Lo mismo se puede decir de los jubilados y pensionados, un sector que lamentablemente forma una parte importante de la pobreza en la región. Estos jubilados y pensionados muchas veces tienen que pagar los medicamentos o arreglárselas como puedan. Pero hay una tercera vía para reducir la desigualdad y la pobreza de la que muy raramente se habla. Me estoy refiriendo a la política tributaria, es decir, a los impuestos que se pagan para sostener al Estado, para que haya seguridad, para que haya educación, salud. Y esto es clave porque impuestos se pagan en todo el mundo.
La clave es quién los paga. ¿Qué pasa, por ejemplo, si comparamos América Latina con la región menos desigual del planeta, Europa? Vemos que con la política tributaria, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad de una sociedad, solo se reduce un 3% en América Latina, mientras que en Europa, gracias a la política tributaria, la desigualdad se reduce en un 17%. ¿Qué tal entonces? Y la verdad que bastante impresionante, ¿no? Porque acá tenemos dos sistemas tributarios, digamos, en acción. ¿Qué pasa cuando uno los compara? Que uno tiene un efecto muy significativo en la reducción de la desigualdad, mientras que el otro realmente hace poco y nada. Un 17% en Europa, apenas un 3% de reducción de la desigualdad en América Latina. Hablamos con la economista de la Fundación Ebert en Colombia, María Fernanda Valdés, que publicó recientemente un libro en inglés que se llama Reducing Inequality in Latin America, The Role of Tax Policy, es decir, reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria. Esto fue lo que nos dijo desde Bogotá sobre las diferencias entre los sistemas tributarios de la Unión Europea y de América Latina. Tanto en América Latina como en Europa, los dos grandes impuestos que se recaudan es el IVA y el impuesto a la renta. El IVA es un impuesto que tiende a ser más regresivo y el impuesto a la renta está compuesto por dos. Un impuesto a la renta a las empresas y un impuesto a la renta de las personas. Aquí es donde está la gran diferencia entre Europa y América Latina. No está en el IVA. En IVA recaudamos casi igual. Pero la diferencia es que mientras nosotros tenemos un impuesto a la renta en América Latina en general muy bajo, es sobre todo bajo en el impuesto a la renta personal. Y ese es el impuesto progresivo por naturaleza. Y no se trata únicamente de que el impuesto a la renta personal sea muy bajo. Hay otro problema gravísimo que es la elusión y la evasión fiscal, porque además de ser el impuesto a la renta muy bajo, tiene muchas exenciones y rendijas legales, es decir, que los más ricos terminan pagando menos aún o incluso no pagan nada. Ahora, como bien decía María Fernanda Valdés, el impuesto a la renta se divide en dos, el impuesto a la renta a las personas y el impuesto a la renta a las empresas. Sabemos ya lo que pasa con las personas, pero ¿qué pasa con el impuesto a la renta a las empresas? Es impresionante lo que las grandes corporaciones evaden y eluden. El efecto de este tipo de evasión en la desigualdad es doble. Por un lado, que los gobiernos no puedan tener ese recaudo quiere decir que necesitan recaudo por otro lado y por lo general lo hacen por medio de impuestos regresivos como el IVA, ¿ya? Entonces, que estas empresas no paguen no quiere decir que no se pague. Hay una parte que no se pague, pero hay otra que sí, y lo paga ¿quién? La gente. Ese sería como una de los efectos. Y el otro, como afecta a la desigualdad, es por medio de un recaudo limitado. O sea, en América Latina, aunque hemos aumentado mucho el recaudo en los últimos años, como seguramente ya lo han informado en este programa, sigue recaudando mucho menos de lo potencial. Es decir, se recauda más, pero no se recauda lo suficiente, porque las tasas son muy bajas para las empresas y los ricos y porque hay mucha evasión y elusión fiscal. Ahora bien, en este siglo XXI tuvimos, sobre todo en América del Sur, muchos gobiernos de centro-izquierda que tenían como uno de sus objetivos centrales combatir la desigualdad y la pobreza. Estamos hablando de la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner, el Brasil de Lula, la Venezuela de Hugo Chávez, el Ecuador de Rafael Correa, pero también de países como Uruguay o Chile. Tantos gobiernos de centro-izquierda no se daban desde los años 70, pero a pesar de esto no hubo un cambio estructural en materia tributaria, aunque sí hubo algunos avances, como le señaló a Justicia Impositiva María Fernanda Valdés. La izquierda fue muy exitosa en aumentar el recaudo, pero no todo tipo de recaudo, particularmente el recaudo que venía del boom de los commodities. Entonces se logró, por ejemplo, en Argentina, se fortalecieron las retenciones, que son los impuestos a las exportaciones. En Bolivia también se lograron esfuerzos con el gas y con los recursos naturales, y en Ecuador también se logró bastante. Digamos que el recaudo de los recursos naturales aumentó. Y esto es bien significativo porque América Latina había sido muy deficiente en este tema, pero también la izquierda tuvo elementos importantes en otro tipo de recaudación. Llama la atención el caso de Uruguay. La reforma de Uruguay en el 2008 es considerada en la región como el hito de la reforma progresiva y ahora ellos tienen un impuesto progresivo a la renta personal que además recauda bastante bien comparado con el resto de los países de América Latina. Cambios significativos, pero no cambios de la matriz tributaria regresiva de nuestros países. ¿Por qué entonces gobiernos de centro-izquierda que buscaban reducir la desigualdad y eliminar la pobreza no pudieron hacer este cambio?
por 3 razones, nos dijo María Fernanda Valdés. La primera es porque es difícil entrar en un proceso de reforma tributaria. Incluso uno ve que los países solamente hacen reformas verdaderamente progresivas, y lo dice como la historia fiscal, cuando hay una guerra o cuando hay una crisis. Mientras que cuando la situación está bien, no tienden a haber reformas porque no hay incentivos para meterse en esto, que es un poquito desestabilizador también para la economía. Y digamos que es un problema que me lleva al segundo punto, que es también de poder político. Las reformas tributarias implican una negociación, sobre todo con las élites. En América Latina las élites son bastante poderosas y eso hace que los gobiernos de izquierda no hayan necesitado, gracias a todas las rentas que estuvieron recibiendo de los recursos naturales, no tenían esa presión de tener que ponerse a pelear con las élites y con la sociedad. Y la otra cosa también tiene que ver con la cultura fiscal. Cuando le preguntan a un latinoamericano si siente que es bueno pagar impuestos, si siente que es un deber pagar impuestos, por lo general te dice que no. Desde Bogotá, María Fernanda Valdés, economista de la Fundación Ebert y autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria, que ha sido publicado en inglés pero no en español. Están escuchando Justicia en Positivo, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. El 1 de julio México va a las urnas y todo parece apuntar a una victoria del candidato de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador. Este resultado sería un cambio no solo para México, sino para América Latina, que en los 2 últimos años dio un giro a la derecha en países como Argentina, Chile y Ecuador. En la campaña del principal contrincante de López Obrador, Ricardo Anaya, que forma parte del derechista Partido de Acción Nacional, hay pesimismo sobre la posibilidad de acortar una distancia que en algunas encuestas ha sido de más de 20 puntos. Y es que las cuentas de Ricardo Anaya han quedado muy expuestas por diversas investigaciones desde fines de 2017. En el centro de todo esto, como siempre en estos tiempos que vivimos, en realidad hay empresas fantasmas y hay paraísos fiscales. En este caso se trata de la Manhattan Master Plan Development, una empresa fantasma que adquirió una nave industrial de Anaya. Según el Servicio de Administración Tributaria de México, esta venta fue parte de un esquema de lavado de dinero. La Procuraduría General de la República, la PGR, está a cargo de la investigación. El columnista del periódico mexicano El Universal, Salvador García Soto, explicó a Justicia Impositiva los entretelones del caso. Es un caso que se inicia en noviembre de 2017 con una denuncia que se presenta en la PGR, en la que no se le acusa directamente a él, sino a un presunto socio de él que se llama Manuel Barreiro, al que Ricardo Anaya le habría vendido, siendo dirigente nacional del PAN, una propiedad, una nave industrial en Querétaro. Yo tuve acceso al expediente, ahí está detallada toda la ruta del dinero y se confirma efectivamente que se trató de un tema de lavado de dinero, estas triangulaciones financieras extrañas, esta empresa que no tenía actividad económica y que, bueno, finalmente es declarada por la propia autoridad como una empresa fantasma. La gran pregunta es ¿por qué no se procedió judicialmente contra Ricardo Anaya si efectivamente existían todas las pruebas? Y sí, te diría, Marta, que esos son los misterios de la política que no le hacen nada bien a la misma política, porque genera muchas veces desencanto y escepticismo entre la población. Si se había demostrado que había una empresa fantasma y que había una ruta de lavado de dinero a través de paraísos fiscales, la justicia debía proceder y no lo hizo. Ricardo Anaya señaló que todo era una maniobra del partido en el gobierno, el PRI. Esto es lo que dijo Anaya en declaraciones que recogió Contrapunto TV de México. Ese video es una prueba clarísima de que todo esto que han estado inventando los últimos 10 días, que han repetido hasta el cansancio, no son más que vulgares mentiras, es guerra sucia. Está orquestada por el PRI, por el gobierno federal, y convirtieron increíblemente a la Procuraduría General de la República y la oficina para hacer guerra sucia por parte de... Ni el PRI ni el partido de Anaya, el derechista PAN, salieron bien parados del escándalo. El actual gobierno de Enrique Peña Nieto, del histórico Partido de la Revolución Institucional, que dominó la política nacional en el siglo XX, desde la Revolución Mexicana de 1910, defraudó las expectativas de muchos mexicanos. El crecimiento del 2,5% anual es la mitad de lo que había prometido el presidente. El empleo formal o la inversión y la deuda pública también han estado muy por debajo de las promesas de Peña Nieto.
ejército. Pero lo que quizás más ha golpeado al gobierno han sido escándalos como el de Odebrecht y el de la guerra contra el narcotráfico. En ambos casos, además, el PAN, el partido de Ricardo Anaya, ha estado involucrado. La intervención del ejército en la lucha contra el narcotráfico fue una decisión que tomó en el 2006 el antecesor de Peña Nieto, un hombre del PAN, Felipe Calderón. Desde que el ejército entró en esta lucha contra el narcotráfico han muerto más de 100.000 personas y 30.000 están desaparecidas. La situación ha empeorado con el PRI y es una clara advertencia a toda América Latina de los riesgos de involucrar al ejército en temas de seguridad interna, política promovida por lo general desde Estados Unidos. Según el columnista del periódico mexicano El Universal, Salvador García Soto, toda esta situación ha producido un hartazgo en la ciudadanía de México y quedó visualizada en el impacto del caso Anaya. Hay un tema de hartazgo de la sociedad mexicana, de cansancio de ver a políticos que se enriquecen en los cargos públicos, y tiene mucho que ver con, por supuesto, primero con el gobierno del presidente Peña Nieto, que es un gobierno que ha sido señalado y que ha tenido varios escándalos de corrupción, y aunque la corrupción no es un tema nuevo en México, sí llegamos a ver en este sexenio casos mucho mayores o de mayor escándalo, gobernadores que se enriquecieron brutalmente, que hicieron negocios al amparo del poder, y en ese sentido, pues Anaya también terminó siendo una víctima de este hartazgo, sobre todo porque él es un político joven de 40 años y en ese sentido él se asume como parte de esta nueva generación que rechaza la corrupción en México. Ese es el discurso con el que él construye esta candidatura presidencial. También hay que reconocerlo, la corrupción en México sí se genera desde la esfera gubernamental y en buena medida es la más importante, pero también hay una participación de la sociedad, también hay una cultura del mexicano que ha aprendido que si no paga un soborno, que si no corrompe, pues no va a poder lograr muchas cosas, desde negocios empresariales hasta un trámite burocrático, porque así nos han enseñado durante décadas. Y entonces, en ese sentido, yo espero que este movimiento que está influyendo en las elecciones, pues también tenga consecuencias a futuro y desate no solo un movimiento de hartazgo coyuntural, sino también una acción decidida para combatir la corrupción en todos sus niveles, tanto en el gobierno como en la parte social. El columnista del periódico mexicano El Universal, Salvador García Soto. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Como decíamos en programas anteriores, Centroamérica es una de las regiones del mundo con menor carga tributaria. Es también una de las regiones del mundo con peores índices de desarrollo humano. En el programa 23 de Justicia Impositiva, emitido en mayo del 2018, analizamos el Triángulo Norte compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador. Hoy vamos a ver el Triángulo Sur, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Nicaragua tiene una problemática parecida en términos de desarrollo económico-social a Guatemala o Honduras. Panamá y Costa Rica, en cambio, son países con fuerte crecimiento económico y una mejor organización institucional. Es decir, cada país es un mundo. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, publicó este año Perfiles Macrofiscales de Centroamérica. Su coautor, Abelardo Medina, describió así a Panamá. Es el de mejor índice de desarrollo humano en la región. Todavía tiene fuertes señalamientos de ser un paraíso fiscal. Panamá tiene una carga tributaria total de apenas 9.5% del Producto Interno Bruto. Pero el problema real en Panamá ha sido básicamente la opacidad en el manejo de los flujos de capitales. No obstante, Panamá fiscalmente no tiene problemas mayores precisamente por el nivel de crecimiento económico. Panamá ha estado creciendo a ritmos de 6, 6,5, 7%, que ha permitido que el gasto del gobierno, aunque con déficits significativos, crezca para financiar un programa de infraestructura verdaderamente ambicioso. ¿Qué pasa con Costa Rica? El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, elogió a Costa Rica en un artículo en mayo del 2018 por su estabilidad económica y social. Con razón, Stiglitz llamó la atención sobre un hecho bastante inusual. Costa Rica abolió el ejército en 1948 después de una breve guerra civil. Esto es interesante porque además achica un capítulo del gasto fiscal, el del mantenimiento del ejército, algo que libera recursos para áreas sociales, simplificando menos gasto en armas, más gasto en programas sociales. Pero según Abelardo Medina, Costa Rica tendrá que reformar su política tributaria y fiscal si quiere seguir manteniendo esta situación de privilegio.
Costa Rica ha sido históricamente considerado como la Suiza de América. Durante mucho tiempo se promovió ampliamente programas de educación. Costa Rica tiene el programa de salud pública más ambicioso de la región. Lamentablemente, el incremento del gasto no ha caminado al mismo ritmo del incremento de ingresos. La calidad de vida que ellos construyeron tienen un costo. El problema es que los costarricenses parece que no están muy anuentes a pagar mayores impuestos. Hoy la carga tributaria de Costa Rica es 13.4 y están teniendo déficits fiscales de 6%. Eso hizo que en los últimos 8 años la deuda se duplicara y obviamente se les incrementará la deuda por el margen de intereses que tienen que pagar. Entre el pago de capital e intereses cada año ya están ocupando 1/3 del presupuesto. Esta situación que está viviendo Costa Rica no es sostenible porque el crecimiento de la deuda incrementa continuamente el déficit fiscal. Según Abelardo Medina, el país tiene 2 años para solucionar este dilema. Y creo que hay que recordar también, Marta, que según el índice del secreto financiero de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, Costa Rica figura en el puesto 59 del secreto financiero a nivel mundial. Si no está entre los más importantes centros es porque el índice pondera el nivel de secreto financiero con el volumen de transacciones financieras de cada territorio. El volumen de transacciones es bajo en Costa Rica comparado con otros países, pero según el índice, el nivel de secreto financiero es extremadamente alto. Y pasemos a Nicaragua, donde el panorama económico y fiscal es muy distinto al de Panamá y al de Costa Rica. En Nicaragua ha sido fundamental lidiar con el tema de la deuda, algo que consiguieron hacer plegándose a la iniciativa de los países extremadamente pobres con altos niveles de deuda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esta iniciativa dio un respiro a las cuentas fiscales de Nicaragua, como le dijo a Justicia Impositiva Abelardo Medina. Nicaragua sí parece, y voy a decirlo de esa manera, haber aprendido la lección y a partir de cuando ya les dieron el tratamiento de los países pobres altamente endeudados, la situación de Nicaragua ha sido fiscalmente mejor manejada, al extremo que prácticamente durante muchos años Nicaragua no tuvo déficit fiscal y hasta recientemente en los últimos 2-3 años han tenido déficits fiscales que no pasan del 1,5%. Que de alguna manera han permitido que la deuda de Nicaragua se mantenga alrededor del 30% del Producto Interno Bruto. Pero hay interrogantes sobre esta situación porque según el IDEFI, Nicaragua es uno de los países con menor transparencia en sus cuentas fiscales. De hecho, el país está hoy sumido en una fuerte crisis política, luego de que el gobierno de Daniel Ortega reprimiera manifestaciones de protesta contra la reforma de la seguridad social que había propuesto su gobierno. La represión dejó más de 60 muertes. La reforma del sistema había sido negociada con el Fondo Monetario Internacional ante el creciente déficit de la seguridad social que cubre pensiones y salud de los nicaragüenses. Según el FMI, el sistema era insostenible. El gobierno propuso aumentar las contribuciones que hacían los ciudadanos y las empresas para cubrir este agujero. Hoy el país se encuentra en un impasse político, económico y social. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.